que las personas que están acá son tuyas. ¿Las ves? Vamos dándole, si los conoces, dale. No. Bueno, sí, los que conozco, sí, Son tuyas. los que conozco. Acá está Héctor. Hay una Marcela. Hay un Daniel, que no sé quién es. Daniel Uriza. ¿Daniel será tu esposo, Noé? Daniel Así Uriza. Ah, bien. Daniel es... Daniel Alberto Alvarado es mi esposo. ¿Y Daniel Uriza entra como Daniel? Daniel Uriza entra como Daniel. Aunque dijo que entraba como Daniel Uriza, entra como Daniel. Hola Darcy, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola, Juani, Sergio, Juani ¿cómo querida, estás? ¿cómo te va? Hola, aquí estamos viviendo un momento histórico hoy. Sí. Estamos en las elecciones. Juani. Sí, hoy y mañana. Yo ya fui a votar. Qué bueno. Suerte. Bien, bien. Ojalá que sea mejor para el país, ojalá. Eso. No se ve fácil, pero bueno, como dice el mito, ¿no? Lo último que se pierde, lo que está mejor para el país. Así Claro. que ahí estamos, esperanzados. No sé. Bueno, la transmisión ya está. Darreidú, ¿estás allí? Bien. ¿Darreidú? No la veo. ¿Acá estoy? Hola. Ahí estás. Escúchame, ¿ves las personas que están en sala de espera? Puesto, estoy corroborando con la lista. Bueno, cualquier cosa. Sí. Hospedadores, ¿me permiten empezar a grabar porque yo desde mi computadora no puedo? Sí. Todo listo. ¿Estoy autorizado? No me permite. Falta mucha gente todavía. Pará. Pensé que estabas como cojo. Ahí estás. Ahí empecé, estamos grabando. Bien. Genial. Señora que está con el celular, bueno, aquí estoy viendo a Sandra. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola a todos, bienvenidos. Está apareciendo una Ahí error veo. en la transmisión. ¿Todo bien, Seba? Está apareciendo un error. País, ojalá. Eso. No se ve. Bueno, veo gente de distancias kilométricas de donde estoy yo, pero muy alejadas. Por ejemplo, Norma Colayuta desde Ushuaia. ¿Cómo te va, Norma? Sergio, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Qué tal? Gusto verte. Y a Miriam Sendoya. ¿Cómo te va, Miriam? Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra. Estela, bueno, cuánta gente conocida. Estela Yanedé, Yolanda. Wow. Un abrazo, Sergio. Abrazo, te retribuyo. Qué lindo. Susana Rosas está también, Sergio. Susana de Rosario, vamos todavía. ¿Alguien Qué bueno conoce a verte. Micaela Gatavara? No la tenemos en el listado. Y eso es lo que pregunto. Micaela Gatavara, que está esperando, ¿no la tenemos en el listado? ¿Es conocida de alguno de ustedes? No. Es Gabriela Cés. Es Gabriela.
No, Gabriela Ceci y Micaela Gatavara. Sí, es la hija. Está bueno, vamos con esto. por la misma computadora. Bueno, vamos con eso. Listo, ya está aceptado. La tomamos por el listado como que es Gabriela Cés, entonces. Sí, ya lo pongo acá, lo agrego. Bien. Hola, Elma Sueldo. Bienvenida. Hola, Hola, Elmita. ¿cómo están? Bien, bien. Me alegra. Bueno, ya está transmitiendo, ¿eh? Bueno. Así que cuando quieran. Hola, Gaby Cés. Hola, ¿cómo estás? Ya cambié. ¿Ingresaron todos y todas? Hola, Sergio. Fuerte. Hola. Hola a ¿Cómo te va, todos. María Inés? Hola a todos. Hola, María. Hola. Ya conectado. Como ven, me he puesto el apellido, porque siempre decían, Después no sabíamos quién eras. no sabía quién era. Encantada, Daniel. Yo quería estar de incógnito, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? No, acá hay que mostrar todas las credenciales. Acá hay que entrar con DNI en la mano. La Sí, BL no. del día. Mm. La BTV, vigente. La BTV no, la tengo vencida. Ah, bueno, ahora hay que expulsar. BTV. Mm. Certificado de buena conducta. Bueno. Certificado de buen oyente hay que sacar. No se pongan exigentes porque hay gente como Jorge, por ejemplo, que lo están discriminando. Claro. Quedaría Digan fuera. Digan directamente que no quieren que participe Jorge y listo. Claro. Seba, yo voy a mutearme para no responder esa agresión. Tengo un problemita técnico. Yo necesito achicar la pantalla para leer mis apuntes y no me lo permite no siendo hospedador. Poneme como hospedador y lo puedo hacer, o que me lo haga alguno de los hospedador. ¿Sí? ¿Y por qué no me permite? Sí. Si estás grabando es porque sos hospedador. Sí, pero precisamente, claro, pero precisamente porque estoy grabando no puedo minimizar. Entonces No grabes. No grabes. No grabes. Bien. Por hoy es que pueda leer. ¿Vos, Estela, podés grabar? ¿Por las dudas? A ver, intento. Porque como encima me dio aviso de error, igual veo que está transmitiendo, pero bueno, aviso Voy a de error grabar. Pongo grabar. Sí, ahí está grabando. Ahí estás grabando. Está grabando. Estamos grabando. Genial. ¿Pudiste minimizar, Sergio? Sí, ahora sí, listo. Bueno, cuando ustedes digan. Cuando ustedes digan, yo ya estoy preparado. Bien, comenzamos entonces. Buenas tardes a todas y todos. Es un enorme Buenas tardes, doña Miriam. Estar con ustedes hoy en esta charla que estará a cargo de nuestro querido compañero y amigo Sergio Soler. Y bueno, me presento para los que no me conocen, soy Miriam Arcerito, formo parte del colectivo de escritores Quinto Elemento, como Sergio, y somos un grupo de poetas, como ustedes saben, y narradores de todo el país, de diferentes lugares, que conformamos un equipo de trabajo que cree en la palabra como herramienta transformadora del quehacer cultural, y aquí en cada charla y encuentro hay una pequeña entrega de nuestra humilde contribución a esa concepción que tenemos de la palabra. Bueno, la próxima charla, voy a hacer una breve introducción y después al final del encuentro le voy a dar la palabra a Viviana Rodríguez. La próxima charla va a estar a cargo de Viviana Rodríguez, el sábado 19 de junio a las 19 horas. Versará sobre la importancia de la sonoridad en la poesía, del oído al corazón, para la que se publicará y difundirá oportunamente un flyer, y en el mismo flyer encontrarán el formulario o ficha de inscripción para confirmar la participación de cada uno de ustedes, si eso es lo que desean.
Sergio va a dar esta charla sobre el paradigma del viaje iniciático de Homero a Tolkien. Sergio Gustavo Soler es de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Es escritor, docente, profesor universitario, traductor, periodista, corrector estilográfico. Ha publicado sus obras, poemas, cuentos, ensayos, crítica literaria en distintas antologías nacionales e internacionales, entre ellas San Juan en Pluma, del Encuentro Literario Internacional homónimo en los años 2018 y 2019. Es autor del libro de microcuentos titulado Catálogo de Amores Desolados, de la colección de poemas Despertinario, de la colección de cuentos y poemas titulada Convergencia, en coautoría con el escritor Héctor Pedro Zuleto Nelly, y del libro de microtextos Romper Cadenas, en coautoría con la escritora sanjuanina Viviana Rodríguez, referido a la violencia de género, de Editorial Jarilla. Es conferencista, coordina talleres literarios en distintos países y sus escritos han sido traducidos al inglés y portugués. Colaborador en redacción en el diario La Nueva Provincia y en distintas revistas. Ha participado en diversas emisiones radiales en Argentina, ya ha coordinado talleres literarios durante más de 2 décadas en distintas ciudades del país. Actualmente hace lo propio de manera virtual en Argentina y otros países sudamericanos. Actualmente integra la mesa de coordinación de la Editorial Jarilla en carácter de corrector estilográfico e integra distintas agrupaciones literarias, entre ellas el colectivo de escritores de poesía social Quinto Elemento. Les vamos a pedir que por favor silencien sus micrófonos para poder escuchar a Sergio y después sí los habilitamos para poder participar entre todos con alguna pregunta o referencia. Muchas gracias y ahora sí, Sergio, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un orgullo y una gran responsabilidad, por supuesto, ofrecerles mi conocimiento sobre este tema y espero que lo disfruten. Como lo he dado en titular, se llama La Odisea, paradigma del viaje iniciático. Habría que agregar en la literatura, pero en realidad la idea es que se refleje también en la vida, de Homero a Tolkien. Y como primera cosa que querría explicar así de manera muy cortita sería la palabra paradigma propiamente, porque por si hace falta, el paradigma, desde solamente la definición del diccionario, desde su carácter denotativo, simplemente podemos decir que es un ejemplo, porque casualmente el viaje en la literatura es un ejemplo del viaje en la vida, que yo después voy a tratar de, a través de lo que diga, lo voy a tratar de demostrar. Elegí a dos obras de la literatura universal, una por ser un clásico indiscutible como es la Odisea, y otra por ser un clásico del siglo XX que refleja de alguna manera la misma conclusión que yo intento demostrar, y que tiene muchísimas similitudes a pesar de los miles de años de diferencia en que fueron escritos. Uno es un poema, un largo poema épico, y el otro es una novela. Concretamente, la Odisea escrita por Homero y como es El Señor de los Anillos, que como ustedes bien saben fue escrita por Tolkien, ¿no? J.R.R.R. Tolkien, de esa manera le gustaba presentarse, escritor británico. Les prometo a los que no leyeron ninguna de las dos obras, porque no era obligación para esta, o que por lo menos vieron las películas que se hicieron, las versiones fílmicas, que no voy a ahondar demasiado en acontecimientos ni en detalles, y para aquellos que ni vieron las películas ni leyeron las obras, como se dice en la actualidad, voy a tratar de no spoilear algunas cosas, pero la intención es acicatearlos para que las lean o vean las películas y traten de descubrir las pistas que yo les voy a estar tirando. Comenzamos con la Ilíada y la Odisea, que son dos poemas épicos que están escritos con la marca indeleble de un estilo elaborado, mediante el uso de un lenguaje impersonal y formal,
para el discurso cotidiano. Muy rápidamente, muy sucintamente, voy a decir que la Ilíada es la historia trágica del noble Aquiles, quien simboliza la perfección a los antiguos ideales griegos de la conducta heroica, que, como todo ser humano de todos los tiempos, adolece de dos tremendos defectos, que en su caso son el orgullo y la ira. La Odisea, como contraste, y hasta con pasajes cómicos, relata las aventuras de Ulises, el héroe quien triunfa sobre sus adversarios no solo por medio de la fuerza bruta, sino también por una inteligencia superior. Estilísticamente hablando, no es posible establecer distinciones especiales entre ambas obras. Desde la antigüedad, no obstante, muchos, entre especialistas y meros lectores, han arribado a la firme creencia de que ambas obras fueron escritas por personas diferentes, o al menos por el mismo Homero, aunque en distintas etapas de su vida. Esta cuestión en realidad ha cautivado a los investigadores durante siglos, ¿no? Y bueno, no voy a poner énfasis ni tratar este tema porque no me alcanzaría siquiera el tiempo o un encuentro para tratar esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los aspectos más relevantes de Ulises, tratando, insisto, de no spoilear nada, para quienes no lo han leído. La Odisea es un extenso poema en el que se narra en detalle el regreso a su patria del héroe griego Ulises tras la finalización de la guerra de Troya. En las escenas introductorias, el autor, supongamos que es Homero, describe el desorden en el que ha caído tanto su reino como su palacio durante su prolongada ausencia. Una banda de pretendientes de su esposa Penélope, que vive en su palacio, usa, en realidad abusa y tal vez malgasta, las riquezas y posesiones a la par que la cortejan. Esta narración poética nos cuenta entonces acerca del personaje épico Ulises y de los 10 años de incesantes viajes durante los cuales debe enfrentar peligros extremos, tales como el comehombres, Polifemo, Escila, que es un monstruo de 6 cabezas, o la submarina Caribdis, que forma remolinos cuando sorbe y vomita las mareas, o amenazas mucho más sutiles, como la inmortalidad ofrecida por Calipso a cambio del abandono de la idea del regreso, la conversión de sus hombres en cerdos por parte de la hechicera Circe, las tentaciones ofrecidas por los lotófagos o el insidioso canto de las sirenas, todas imágenes que recordamos, tenemos fijas en nuestra memoria. La segunda parte del poema comienza con el arribo de Ulises a su isla natal y añorada patria, Ítaca. En ella, mediante el ejercicio de una infinita paciencia y autocontrol, potenciado por tantos años de sacrificio, Ulises pone a prueba la lealtad de sus sirvientes mientras trama y eventualmente lleva a cabo una sangrienta revancha contra los pretendientes de Penélope, y obviamente los que molestan y perturban a su hijo Telémaco y a su padre anciano, Laertes. La Odisea es una historia épica que ha sido, es y será una obra literaria significativa. Una de las razones para que ello sea así se fundamenta, sin lugar a dudas, en el personaje principal, Ulises. Parece una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero en realidad es fundamental esto porque lo que yo quiero destacar de Ulises, más allá de sus características positivas, es la condición de ser viajero, que es donde yo quiero focalizar mi atención. Ulises es uno de los primeros héroes reconocido tanto por su inteligencia como por su fuerza. Ciertamente se trata de una persona dotada de una mente curiosa y además es un hombre con una bravura sorprendente. También debemos agregar a sus cualidades capacidad atlética de primera línea en términos contemporáneos, lo cual le agrega un valor adicional a su carácter, al parecer insuperable. No hay, pues, ninguna duda de por qué muchos eruditos se refieren a Ulises como un héroe mítico y poderoso. A menudo duda antes de actuar, y esto hace que, crea una especie de inseguridad ante los acontecimientos que se presentan. A través de esta duda, él va adquiriendo paciencia, que es uno de los atributos más importantes que lo caracteriza.
en esta duda que él tiene, la que lo salva a él y a sus seguidores en las distintas contingencias que vive, en los distintos tramos del viaje, le permite sobrevivir. Un ejemplo cabal de esta paciencia generada por la duda es el hecho de que, por ejemplo, cuando se disfraza de pordiosero, cuando finalmente llega a Ítaca, esperando un momento exacto para revelar su identidad y formalizar su venganza. La mayor de las debilidades de Homero, ya que lo estoy tipificando, es su orgullo ilimitado. Ustedes dirían, bueno, es bueno ser orgulloso, pero es mejor serlo en su justa medida. Ulises tiene demasiado orgullo. Una situación ejemplar ocurre, por ejemplo, en la isla de los Cíclopes. Cuando Ulises y su tripulación estaban saludablemente alejados de esa isla, de la que saben que deben mantenerse alejados, el héroe alardeó sobre la hazaña que fuera escapar de la gruta del Cíclope de Polifemo, tras haberle destrozado el único ojo que tenía, ¿no? Con ello, no solo logró que el ogro lo escuchara y le arrojara 2 inmensos trozos de roca que casi le hunden la nave, sino que además, y precisamente arrastrado por su irrefrenable orgullo, reveló la identidad al gigante ciego, que a su vez hizo lo propio ante su padre, Poseidón, que obviamente le provocó y le envió violentas tempestades. Este incidente afectó a Ulises mucho más que el hecho de perder a alguno de sus hombres, porque Poseidón se las ingenió para que la travesía de regreso a Ítaca fuera aún más larga y ardua. Otra de las debilidades del héroe es su sensualidad. Ulises disfruta de las mujeres. Convivió prácticamente un año con la bella hechicera Circe antes de que sus hombres le recordaran que debía volver. Con Calipso vivió durante 7 años, a pesar de que lo debemos considerar en su favor, como atenuante, que había estado con ella durante mucho tiempo. Ella era inmortal y él no deseaba predisponerla en contra suyo. A pesar de todas estas contingencias mencionadas, entre tantas otras, que yo estoy contando las que más recuerda el imaginario popular, Ulises sobrevivió a todo lo que le ocurrió en su travesía. Su carácter, inteligencia y fortaleza le permitieron superar todos y cada uno de los óbices impuestos en su regreso al añorado hogar. Otra característica importante: Ulises no es solo un héroe épico, sino también una persona que aprende. Como viajero, a la par que curioso, Ulises es el prototipo del explorador. A pesar de que sus aventuras le son impuestas y que en algún tramo del texto, recordemos que en Ulises se habla en primera persona, él dice: nada es peor para un mortal que vagar. Pero él se comporta como una criatura de insaciable curiosidad, siempre deseosa de descubrir lo inexistente en tierras desconocidas. Es, después de todo, y gracias a esa curiosidad innata, el único mortal privilegiado que pudo oír el canto de las sirenas sin sufrir las consecuencias de lo que ello implicaba. Es la famosa imagen que recordamos particularmente de la película, ¿no? Hay distintos tramos en los distintos libros. Yo se los voy a señalar en un diagrama para no ahondar en detalles muy específicos, donde van a ver que se presentan estas contingencias que debe sufrir y que las va resolviendo tanto por su inteligencia como por alguna ayuda de carácter divina. En la Odisea del héroe narrador prevalecen los giros o cambios de fortuna, lo que en griego se decía peripetiai, la famosa peripecia de la actualidad, ¿no? Como lo reconoció el propio Aristóteles en su momento, la Odisea es una épica de la peripetiae, un giro de mal a bien para el héroe y su familia, y de bien a mal para sus enemigos. Y en esto los dioses tienen que ver mucho. En su transformación de mendigo a rey, Ulises presta atención a estas vueltas de destino que experimentó de la mano de los dioses. En realidad, la segunda mitad de la Odisea, el regreso,
está repleta de situaciones en las que las fortunas cambiantes de los hombres son frecuentes, especialmente la del disfrazado Ulises, quien compara su pobreza actual con la riqueza y felicidad anteriores. Ulises, en este caso, no ahorra detalles cuando se trata de expresar la tristeza que es propia de la condición humana, tanto en Ulises como en otros pasajes de la obra, ¿no? Y otra característica que también destacamos en Ulises, que sobresale mucho porque es propio de la característica del viajero, es que los temas que se tratan en las largas conversaciones llevadas a cabo en los diferentes festines en los que participa, reflejan el placer o la pena que provocan en el héroe. ¿Sí? Una instancia, por ejemplo, es cuando el propio Ulises, que está con los feacios, disfruta de los versos que el bardo, Demódoco, acá hago un pequeño comentario, muchos especialistas dicen que es el propio Homero quien a través de este recurso se incluye en la obra, o sea que eso de que hacen, por ejemplo, los directores de cine, está Natacha ahí entre los oyentes, de incluirse en la obra, como lo hacen algunos, ya venía desde esa época, ¿no? Recita el compás de la Forninge sobre la saga de Ares y Afrodita, es una parte poética muy hermosa, que invito a los oyentes a leer en su momento, ¿no? Durante gran parte de la Ilíada y en casi toda la Odisea, Ulises, además, es un líder de hombres, y la preocupación fundamental por sus soldados en la Ilíada está en claro contraste con el desdén de Aquiles, el líder de la Ilíada, que es responsable de tantas muertes. En la Odisea, en tanto, Ulises, que tiene muchos hombres a cargo, cuida de ellos, los guía, los alienta, especialmente a los más temerosos, para enfrentar las aventuras que les acontecen. Y cuando un desastre se desata, que generalmente se debe a un acto insuperable de la naturaleza, es precisamente por eso y no por la negligencia del propio comandante, ¿no? Un ejemplo particularmente horroroso es cuando la Escila roba y se traga a 6 de sus compañeros, mientras él y su tripulación están mirando el flujo y el reflujo de Caridis. Cuando Ulises narra este incidente, lo dice, cito textual: es la escena más penosa que estos ojos han visto de todos mis sufrimientos mientras exploraba las rutas surcando las aguas. También acontece esta pena terrible cuando ocurre la destrucción final de sus compañeros en la isla de Helios. No obstante, aún antes de que esto ocurriera, Ulises les había aconsejado a los hombres evitar la isla y solo se dio ante la preocupación por el hambre y el cansancio que los exhaustos maritilleros sufrían, pero él les había dicho: chicos, no vayan a esa isla, ¿no? Cuando le es posible, Ulises busca y protege a sus compañeros y mediante su posición de liderazgo y dotes de estratega, se las ingenia para salvarlos muchas veces a lo largo del camino. Por ejemplo, el ejemplo típico, ¿no?, es cuando están atrapados en la cueva del cíclope Polifemo. Él cita nuevamente, acá vuelvo a acotar, ¿no?, encontrar alguna manera de escapar de la muerte, tanto para mis compañeros como para mí, combinando todos mis recursos y trampas, y todos recordamos el incidente del vino, la posterior borrachera de Polifemo, y finalmente la destrucción del ojo, del único ojo, con un tronco de árbol. Un último aspecto a destacar en la personalidad heroica de Ulises, y acá nuevamente tenemos una característica típica de los viajeros, es la personalidad heroica, es la reputación como narrador de historias maravillosas, y a la sazón, justo es reconocerlo, ¿no?, él es un poco mentiroso. No es sino con mentiras que mantiene engañado a su fiel porquerizo Esumeo y a los pocos pretendientes de su esposa, y aún a su amada Penélope, que lo esperaba, ¿no? Con la famosa escena de
del tejido del abrigo, esperando el momento propicio para consumir la venganza. En este tipo de mentiras, por supuesto, hay que reconocer que Palas Atenea es la que lo ayuda y lo transforma en su apariencia física. Bueno, hice más o menos una especie de introducción a lo que es como es la Odisea, destacando un poco apenas la característica principal de un viajero como Ulises, y me voy a referir ahora a la estructura circular del viaje, que es un poco la cuestión central de esta charla. Algunos especialistas en la actualidad, voy a citar a uno, pero son varios, Glenn Most es uno de ellos, coinciden en considerar a la Odisea como una historia o relato oral de estructura circular. Esto es lo más importante. Y Enrique Pérez Castillo, en tanto, otro especialista y estudioso de esta cuestión, escribió un ensayo muy conocido, que es El Señor de los Anillos, la trayectoria simbólica, y lo que hace es describir una estructura similar sobre este tema del viaje del héroe como proceso iniciático. En este caso, para la monumental obra del filólogo británico John Ronald Reuel Tolkien. Y lo hace a través de un libro cuya lectura recomiendo porque es muy interesante y en el que van a descubrir muchísimos ingredientes para considerar la cuestión mitológica. Un libro que por otra parte seguramente ustedes conocen y que es referencia de muchos investigadores, que es El héroe de las mil caras, en el cual se aborda la cuestión particular de la estructura circular del viaje en detalle, ¿no? Le voy a pedir a Sebastián que muestre el diagrama, el primer esquema, en donde está más o menos dibujado. Traté de dibujarlo de la mejor manera posible, de manera que se vea, o que simule una estructura circular, las aventuras que va pasando y las contingencias que va viviendo Ulises. Lo alcanzan a ver ahí. Son las diferentes partes en las que están narradas en los diferentes libros, ¿sí? Esta es la estructura que desarrolló Glenn Most. ¿La alcanzan a ver? Bien. Gracias, Sebastián. Una de las cosas que dije... ¿Se vio? Sí, se vio. Perfecto, sí. perfecto. Una de las expresiones que usé hasta ahora fue la cuestión del viaje épico, ¿no? Y bueno, acá cabe plantear en una pequeña digresión de la charla qué es lo épico, ¿no? O una somera definición de lo que es una obra épica nos dice que lo épico es algo así como un poema narrativo extenso sobre algún tema serio, expresado en un estilo formal o elevado, basado en las aventuras de una figura heroica o cuasi divina, cuyas acciones afectan para bien o para mal a un gran número de personas que bien podrían integrar una tribu o una nación. Y tenemos ejemplos muy claros en nuestras literaturas occidentales. Me refiero al Beowulf en la literatura sajona, la Chanson de Roland en la literatura francesa, nuestro Cid Campeador en la literatura española, como, por ejemplo, viajes épicos, ¿no? Entre las características distintivas de una obra épica se destacan la invocación a las musas, el comienzo de la narración en lo que técnicamente se denomina in media res. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Catálogos épicos, batallas heroicas desarrolladas por hombres y por superhombres, un largo viaje de contingencia casi imposibles de superar, un gran escenario que incluya una vasta geografía, un prolongado lapso de tiempo y hasta escenas alejadas del espacio convencional, maquinaria divina, juegos épicos y hasta, como acontece en la Odisea, una nequia,
que es un descenso al reino de los muertos, a otra dimensión. Los recursos estilísticos más salientes, en tanto, son los comunes de toda épica oral. Epítetos, comparaciones épicas, metáforas poéticas, y especialmente la repetición de frases, de versos y hasta elementos del relato. Un lugar común de la crítica homérica de todos los tiempos es su precipitación directa en el tema, que es un sello distintivo del genio literario de Homero. Y acá es donde quiero resaltar la cuestión de lo que es introducción in media res. Horacio fue precisamente quien impuso esta denominación, ¿no? Lo cual demuestra un dominio instintivo de la forma narrativa, que no es producto de una feliz inspiración meramente artística, sino que tiene un origen más profundo, incrustado en un hábito mental, el cual no es solo homérico, sino helénico en el fondo, y que además ha sido explotado por los poetas clásicos griegos, ¿no? Con esto, el peregrino de las historias, en este caso hablando de la Odisea Ulises, despierta el interés de los lectores, y con la inefable belleza y armónica disposición del conjunto, suspende y maravilla. Semejante plan estructural, artificioso y complicado, por supuesto, en el cual discrepan el principio, el fin y el medio, porque presentamos la historia en la mitad, necesariamente uno tiene que pensar que todo ha sido preconcebido. La innovación estructural más importante de Homero es la decisión de incluir al héroe relatando su propia historia, particularmente en los libros que van del 9 al 12. Mientras que el rapsodo oral de otras obras épicas aparece sin identidad al lector, negado adicionalmente por el hecho de que sirve solamente como medio a través del cual habla la musa, el personaje Ulises nos obliga a los lectores a cuestionarnos los motivos de lo que se dice, debido a que tiene un interés retórico en saber cómo su historia afectará a la audiencia a la cual se dirige. En la Odisea, el héroe relata su historia en su propia persona, en oposición al raconto del tema del regreso narrado en la tercera persona, y lo hace de tal manera que le permite al autor alejarse del carácter de Machenhaft, un término en alemán que define de alguna manera, bastante imprecisa en el castellano, lo que sería la cuestión maravillosa o fantasiosa, lo que en inglés decimos fairy tales, o historias de fantasía, de estas aventuras. Paradójicamente, el distanciamiento del poeta de estas aventuras no reduce nuestra creencia en las historias de Ulises, por el contrario, precisamente porque el héroe mismo las relata, creemos más firmemente en ellas, dado que pertenecen a un yo personal, no a un narrador impersonal. Esta técnica no se usa, por supuesto, para desacreditar a las historias, sino para mostrar un manejo sofisticado del ars poética. Recordemos que al fin y al cabo la Odisea es un poema, por parte de Homero, y para posibilitar su propia mímesis. Bueno, salvada esta pequeña digresión de la introducción media res, volvemos al tema de la estructura circular del viaje. Y me gustaría ahora sí identificar etapas durante las cuales se advierten las cualidades y debilidades del héroe épico. El citado Campbell recurre inevitablemente a un modelo mitocrítico. Ahora voy a explicar un poquito qué es eso, en el cual se recrea la aventura tradicional de la misión de búsqueda. En idioma inglés la palabra es muy fuerte, es muy connotativa, quest, se dice así, ¿no? Y básicamente consiste en el tema de la aventura y del héroe que la emprende, y esto es recurrente en diversos relatos míticos por muchas culturas del mundo, y en ciertos casos obra como columna vertebral de su estructura narrativa. El viaje, la travesía, las aventuras del viajero en este esquema obran como un proceso iniciático para transformar y afectar vitalmente al personaje que lo emprende. Este proceso es tanto la razón del ser del viaje como el recurso narrativo estructurante que caracteriza la obra,
que le da características particulares. La misión de búsqueda, el quest, como dije antes, es el aspecto externo y visible de un proceso iniciático que resulta en la transformación del personaje, en su carácter y en su naturaleza misma, en su naturaleza básica. Según este esquema, podemos identificar 3 fases básicas, que son la separación, la iniciación y el regreso. Campbell, quien establece este esquema mitocrítico, citó nada menos que a James Joyce en este esquema de estructura nuclear del monomito en su obra Finnegan's Wake. Bueno, de Joyce podemos decir algo, no es ningún secreto que la tan difícil de lectura novela Ulises, y yo le soy sincero, yo la tuve que leer 11 veces en castellano y en inglés para poder atisbar alguna interpretación lógica. Esta obra es una mímica de la Odisea homérica, porque en esta novela el autor recrea a los personajes y hasta incluyó temas como la búsqueda y la intervención de los dioses. Les recomiendo esa lectura si quieren una lectura difícil y desafiante. Este esquema está apuntado a describir una senda recorrida por un personaje en una obra de carácter literario que deviene mito, porque en definitiva no es ni más ni menos que la senda simbólica del destino de todo hombre. Y acá es donde dejamos de lado la literatura y empezamos a pensar en la vida misma. Hay un pequeño esquema que le voy a pedir a Sebastián que lo muestre, muy simple, en donde se ve claramente la estructura circular del viaje, ¿no? En sentido litoral, ahora que la están viendo, ¿no? Hay un desplazamiento por un territorio, un movimiento en el espacio durante un tiempo que por los valores propios del personaje central, que es quien desarrolla ese viaje, adquiere una dimensión cósmica que supera el carácter literario de mero cuento. Al adquirir valor metafórico y a la vez simbólico, obviamente asciende al nivel de mito. Vemos ahí claramente, y fíjense con qué simpleza se explica, el punto de partida lo llama umbral de separación al punto AX, después la parte de iniciación y finalmente el umbral del regreso, que es más o menos lo que le acontece, digamos, representándolo metafóricamente a Ulises, y después, posteriormente lo voy a explicar con la segunda parte de la charla con el personaje Frodo del Señor de los Anillos. Tenemos un diagrama un poco más detallado, a donde se ven las distintas partes. No me voy a no voy a ofrecer en detalle demasiada explicación. Por favor, ¿podemos ver el tercer esquema, Sebastián? En donde están cada una de las fases o etapas. Exactamente ese, sí, en donde se ven cada una de las fases y etapas. Simplemente se lee y, bueno, cada una de ellas tiene una explicación que voy a dar un poco más adelante. Ahora se ve completa, bien, yo no la veía, ahora sí. ¿Lo pongo de nuevo? Sí, por favor, de nuevo, y yo voy a ir leyendo. Esto es textual de Enrique Pérez Castillo. Mientras voy leyendo van a ir encontrando una explicación a estos puntos. Pérez Castillo dice: el héroe se lanza a la aventura cuando sale de su mundo cotidiano, de su choza o castillo, es llamado, traído, arrebatado por un heraldo o guía. Me voy a tomar el trabajo de adelantar un poco el tema. Consideremos simplemente El Señor de los Anillos. El hobbit Frodo está en la comarca y aparece un heraldo, Gandalf, que le impone, por circunstancias que él no maneja, llevar un anillo que puede salvar a la Tierra Media.
El héroe puede rehusar el llamado o seguirlo y entonces dirigirse a una región de encanto sobrenatural donde transcurre por una serie de incidentes o peligros hasta el umbral de la gran aventura, que es el desplazamiento que hace Frodo con otros 4 hobbits, compañeros suyos, y una serie de asistentes y ayudantes que pertenecen a otras razas de esa Tierra Media, y con quienes pasa diferentes aventuras, algunas muy difíciles de superar. Ahí encuentra la presencia de una sombra que guarda el paso con quien debe encararse. El héroe puede propiciar y conciliar a esta fuerza o desafiarla y vencerla para penetrar con vida al reino de la oscuridad y el terror. Hay una instancia, los que leyeron la novela o vieron la película, que es el descenso a las minas de Moria, donde comienzan a tener contacto con los seres maquiavélicos, como los orcos, por ejemplo, ¿no? También puede resultar que el héroe sea muerto o separado en alguna forma de su mundo y existencia normal para los cuales ya no viva. No es el caso de Frodo, aunque sí sufre un par de heridas muy fuertes provocadas en un caso por un jinete negro y en otro caso por un troll, que lo ponen al borde de la muerte. Más allá del umbral, el héroe viaja por un mundo extraño, donde encuentra fuerzas desconocidas y fabulosas, aunque curiosamente familiares, algunas de las cuales lo amenazan y lo hacen someterse a ciertas pruebas, y algunas otras le dan apoyo y auxilio mágico, como los elfos, una elfo maravillosa como es Galadriel, que le da algunos elementos poderosos como para poder continuar su misión. Dentro de este contexto de pruebas o iniciaciones, el héroe llega finalmente al clímax de su trayecto. Ahí debe someterse a una prueba suprema y triunfar o fracasar definitivamente, ganar o perder la recompensa y todos los dones que busca. En el caso de Frodo es tirar el anillo que ha portado durante todo el trayecto, tirarlo al volcán, a la lava del volcán, que es el único lugar donde puede fundirlo. Estos dones pueden ser la unión con la diosa madre, o ser reconocido y aceptado por el Padre Creador, o tal vez alcanzar su propia transformación y divinización, lo que Campbell llama apoteosis. Si las fuerzas protectoras han sido propicias para el héroe, él regresa bajo su protección. En el umbral del regreso, los poderes trascendentes quedan atrás. En el caso del Señor de los Anillos, Frodo vuelve a ser el mismo hobbit, insignificante acaso, que comenzó la historia. El héroe reemerge en el mundo cotidiano y sale del reino de la oscuridad. Campbell lo denomina renacimiento o resurrección. El don que trae con él restaura el mundo. Tuvo la suerte, con lo que Campbell denomina el elixir, de poder fundir el anillo. En realidad hay una vuelta de tuerca en esta historia, porque en realidad Frodo no lo funde propiamente, sino su alter ego, el Gollum, le pega un mordisco en el instante final y lo hace de una manera tan violenta que se cae él con el anillo, se cae, y obviamente el anillo se funde y Gollum muere. Para la comunidad, esta es la justificación me queda decir que en el regreso todavía quedan aún el hecho de reintegrarse con la sociedad, lo cual es necesario para hacer circular la energía espiritual en el mundo. Para la comunidad, esta es la justificación de toda la aventura. Pero el héroe puede encontrar difícil volver a su antigua condición, deshacerse de lo que ganó en experiencia e iluminación, que es precisamente lo que le ocurre a Frodo. Frodo no se halla en la comarca cuando vuelve, no se halla para nada, y lo que decide es aceptar la invitación de los elfos, que piensan dejar la Tierra Media e irse a otro lugar, porque ya ellos entienden que dejan de ser los dueños de esa Tierra Media para que comience la era de los hombres. Y Frodo, que no es ni elfo ni hombre, decide irse con ellos. Pero el que sí se reintegra en la sociedad y en la comarca y que continúa la tarea es Sam, el alma mater protectora de
de Frodo, y que termina cumpliendo con la misión asignada a todo Geovil, que se preside tal, que es escribir el libro narrando sus propias aventuras. Obviamente que cada relato, piensen en cualquier relato de la literatura universal, la Biblia, nuestro Martín Fierro, bueno, el Ulises de James Joyce, las historias precolombinas, las historias orientales, las africanas, representan o presentan variantes de este esquema básico del monomito, ¿no? En algunos relatos amplían alguno o varios elementos, como pueden ser la muerte o algunas ayudas de todo ese ciclo. En tanto que en otros relatos, algunos aspectos brillan por su ausencia. Y en otros casos, como en el caso de la Odisea, encadenan un número de ciclos en una serie o los combinan de alguna otra forma. Los personajes episodios, en este caso, pueden aparecer como aislados o mezclados, así como también puede ocurrir que un elemento en particular puede duplicarse y reduplicarse y permanecer bajo muchos aspectos. Este tipo de esquema de mitos y relatos suele deformarse, modificarse, especialmente por el paso del tiempo, que colabora en la atenuación y hasta en la eliminación de las características más arcaicas y que inevitablemente transforma en difusos a los hechos narrados. Si a ello se suma la innumerable repetición de un relato tradicional que favorece esta modificación, podemos concluir que las modificaciones son inevitables con la consecuente aparición de interpretaciones secundarias. En este marco de estructura circular, resaltan algunos aspectos del viaje del héroe, lo quiero entrecomillar, cuya identificación permiten otorgarle la cualidad de iniciático. Vuelvo un cachito a la Odisea y cito a un especialista en el tema, Justin Love, que especificó los siguientes elementos en este esquema. El mundo cotidiano. En el caso de la Odisea, el mundo del héroe. El llamado a la aventura, que ocurre en el caso de Ulises cuando él todavía está en el mundo cotidiano. No quiero spoilear, pero cito, por ejemplo, la situación, ¿no? Hermes viaja desde el Olimpo para dejarle a Calipso el mensaje de que Zeus ha ordenado liberar a Ulises. Ella asiente y a regañadientes le comunica la buena nueva a un Ulises ansioso por liberarse de su prisión. Cito otro, el rechazo al llamado, el heraldo o mentor, que acaso sea el factor más significativo del extenso poema escrito por Homero. El heraldo para el rey de Ítaca, su máximo colaborador en toda la travesía, desde el inicio de la guerra de Troya hasta su regreso final a Ítaca para reclamar su trono, es la diosa de ojos refulgentes, Palas Atenea. En El Señor de los Anillos es el mago Gandalf. El primer umbral del poderoso Ulises consiste en aceptar la partida de la isla Calipso rumbo a Ítaca. Él inicia su viaje con la idea de detenerse en algún territorio benévolo y hacerse amigo de sus ayudantes para que lo ayuden a hacerse de una embarcación y de una tripulación que finalmente lo acompaña. Este periodo de inicio de la navegación a casa, después de un periodo de frustración al no poder regresar, comprende el primer umbral de la primera travesía. Bueno, después hay pruebas, aliados, enemigos, que son los que cité anteriormente, que tienen que ver con todas las cuestiones de la peripetia, ¿no? que había mencionado, las desgracias, las aventuras, las muertes. Hay un acontecimiento muy interesante, paralelamente es muy similar tanto en la Odisea como en El Señor de los Anillos, que es la aproximación a la intimidad más profunda. En el caso de Ulises, cuando desciende a la Necuya, que le llama, al reino de los muertos, y en el caso de Frodo, con la cofradía del anillo, los nueve héroes que viajan para transportar el anillo hasta el lugar de su fundición,
que es el descenso en el reino de Moria, en las minas de Moria. Y ahí, bueno, obviamente, después hay una prueba suprema, que ya las mencionamos, las recompensas, y finalmente el camino de vuelta, la resurrección y el retorno con el elixir, que están demostrados en el esquema que mencionamos. Por supuesto que nadie en la actualidad sabe cómo fue con exactitud vivir en el pasado, pero el lector, mientras lee a la Odisea o al Señor de los Anillos, puede crearse la ilusión de estar viviendo en un mundo antiguo que es en cierto modo una parte misteriosa de nuestro propio mundo contemporáneo. Entonces, y a partir del modo narrativo propio de la tradición épica, seguramente esperará encontrarse con que la historia sigue los movimientos de un personaje particular, poseedor de una estatura heroica, tanto física como mentalmente, y que representa en conjunto los ideales y los valores de un numeroso grupo de personas. El lector estará seguro de que el héroe, tal como los héroes de la Odisea o del Señor de los Anillos, iniciará un viaje y experimentará una serie de aventuras a las cuales sobrevivirá después de pasar por muchas y terribles penurias para finalmente retornar a su terruño y volver a vivir con su gente. Desde la tradición épica evolucionó una forma literaria que es muy aproximada al Señor de los Anillos, la que acabo de mencionar, la aventura de la búsqueda, la del quest. Esta búsqueda pone énfasis en un objetivo claro del héroe, algo o alguien que el héroe desea poner sobre todas las cosas, y que para restaurarlo debe antes liberar de su esclavitud. En tal sentido, el autor pone especial cuidado en las cualidades especiales que el héroe necesitará usufructuar si desea triunfar en la búsqueda en particular. Las aventuras que por orden superior vienen a él, o que él mismo busca, se entienden con mayor claridad y en tanto y en cuanto no solo se pone a prueba su capacidad y coraje, sino también su espíritu y su corazón. Ciertamente se enfatiza el valor del héroe para acometer la tarea de la búsqueda, lo cual se percibe en sí misma como una misión sagrada que le ha sido impuesta por poderes superiores. Además, y para reforzar el hecho de que la búsqueda es mucho más que la satisfacción de un anhelo personal, el héroe recibe ayuda no solo de otros congéneres, sino también de otras criaturas, y aún de fuentes no humanas, tanto naturales como sobrenaturales. En el caso del Señor de los Anillos, hemos mencionado a los enanos, a los elfos, incluso a los propios muertos que conforman una legión que en la batalla final ofrece sus servicios para pelear en contra de los enemigos del mal y de las sombras. La Odisea, por ejemplo, asumía de antemano a una audiencia que creía que el mal podía combatirse con efectividad oponiéndole un único héroe, cuasi invencible. Si es realmente posible escribir una novela épica en el siglo XX, yo creo que El Señor de los Anillos podría considerarse como una novela épica, y algunas otras obras parecen sugerirlo, insisto, es una opinión personal. Es casi improbable que las audiencias actuales se crean que simples actos de heroísmo particular pondrán las cosas en su lugar. Y acá es donde tal vez radica esa divergencia entre lo que escribió Tolkien respecto del proyecto del héroe homérico, ¿no? El Ulises de la Ilíada y finalmente el de la Odisea es un héroe cabal desde siempre, y sus hazañas no hacen sino aumentar su gloria. En la obra tolkieniana, en tanto, lo heroico es representado por figuras de apariencia poco heroica. Para quienes no conocen a un hobbit, se trata de un ser pequeño, de patas muy grandes, peludas, miedoso, al que le gusta solamente
vivir con sensualidad. Sensualidad en el cabal sentido de la palabra, no sexualidad. Le gusta comer bien, le gusta descansar bien, le gusta agasajar a los amigos y no tener ningún problema. Entonces, cuando uno empieza a leer esta obra y la misión que le hizo comentada a uno de ellos, dice, ¿cómo es posible que el mundo se pueda salvar con una persona como esta? Lo que pasa es que estos seres de apariencia poco heroica adquieren estatura heroica precisamente por medio de una transformación muy profunda de su personalidad, que va ocurriendo progresivamente, y acá está el quid de la cuestión, durante la travesía que desarrollan, la cual no es ni más ni menos que el viaje iniciático. Bueno, mencioné a Frodo, ¿no? Que es el ejemplo cabal de esto, pero están también sus amigos hobbits y otros héroes en El Señor de los Anillos, ¿no? Este héroe tolkieniano, a diferencia del Ulises homérico, no busca ni la venganza, ni la gloria, ni el reconocimiento. Lo que quiere el hobbit es subordinar su propia voluntad y honor a las necesidades de seres que en algunos casos ni conoce, porque los hobbits viven en su comarca y no tienen idea de la existencia de todas las peripecias que están dando vuelta alrededor de ellos. Y la gloria que obtiene a su debido tiempo viene como una recompensa incluso no buscada, y en reconocimiento al deber cumplido y a su humildad esencial. El Señor de los Anillos es el relato de esa misión encomendada y de la gran aventura que ello acarrea. Como dije, y como todos sabemos, la misión es destruir el anillo maestro del poder del mal, y librar al mundo de la Tierra Media de caer bajo el dominio de este poder maligno. Ustedes dirán, en definitiva, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, en definitiva, esto no es ni más ni menos que una historia de la lucha universal entre el bien y el mal. Y efectivamente, es así. Frodo es el personaje que el destino eligió para ser el portador del anillo hasta su destrucción total, y quien sigue claramente la senda simbólica y el proceso mítico. Frodo es quien cumple con el esquema de Campbell y es modificado por este proceso iniciático. Frodo recibe el llamado, lo acepta, a regañadientes, hay que reconocer, porque lo saca de su comodidad. Parte del hogar, se interna en un reino desconocido y en la oscuridad, y finalmente debe realizar el sacrificio supremo de perder su anillo de poder, porque en algún momento él lo toma como suyo, porque el anillo le da propiedades y le da poderes que él no se imaginaba que podía tener, como por ejemplo convertirlo, invisibilizarlo. Todo esto debe cumplirlo para que sobrevivan su sociedad y todo lo que en ella valora. En el viaje completo de Frodo están presentes las 3 fases de la aventura de búsqueda, la que ustedes vieron en el esquema, con sus correspondientes etapas y con episodios que son secuencias insertas. En su largo y penoso viaje hay diversas detenciones e interludios, y las partidas se repiten para reafirmar la decisión final y el compromiso del héroe. El heroico hobbit, o hobbit, como quieran decirlo, porque es una palabra que no existe ni en inglés ni en castellano, hay gente que dice hobbit, hay gente que dice hobbit, es lo mismo, representa su frágil apariencia, en su frágil apariencia, el conjunto de valores ideales de los seres de su mundo. Pero en su penoso peregrinar no queda abandonado a su suerte y recibe la ayuda de amigos y benefactores, que no son solamente hobbits. Bilbo, obviamente, es el tío que tenía en su poder el anillo al momento de comenzar la historia, que es un segundo mentor. El mentor más importante es el mago Gandalf. Los cuatro hobbits que lo acompañan, fundamentalmente Sam, quien a su vez y por mérito propio gana estatura de héroe, y es el que termina la historia, Y con mucha frecuencia también hay otras criaturas, entre ellas Aragorn. Acá voy a hacer una apreciación personal. Aragorn, a mi criterio, es el émulo de Ulises, del Ulises homérico, ¿no? Los hombres, que son los que pasan a gobernar o a dirigir la Tierra Media con la retirada de los elfos,
no son héroes propiamente y no tienen la característica, digamos, épica que tienen en la literatura convencional. Bueno, y además están elfos. En el caso de Tom Bombadil, que es muy extraña la presencia, Tom Bombadil podría compararse con el Zeus de la Ilíada. Celeborn y particularmente Galadriel, a quien mencioné anteriormente, que están en el reino de los Lórien, que disfruta, donde en ese reino Frodo disfruta de un interludio de paz y felicidad, similar al que gozó Ulises en la isla de Feacia, ¿no? Soberanos pares en hospitalidad como los reyes Alcinó, los Feacios y Arete, ¿no? Legolas, el famoso Legolas, uno de los miembros de la Cofradía del Anillo, que es una especie de Telémaco, paralelamente a la Odisea. Y hasta su enemigo acérrimo, el anteriormente hobbit y ahora monstruo, Gollum, quien momentáneamente lo guía a través de las tierras oscuras de Mordor, agradecido por su clemencia. También hay algunos elementos naturales o sobrenaturales que son fuente de asistencia en ciertas circunstancias peligrosas de su travesía. La coraza que Bilbo le regala al dejar el territorio de la comarca, que es una especie digamos, de protección, una aleación que supongo que se pronuncia mithril en el lenguaje élfico, que es un material muy resistente, producto de la tecnología de los enanos de la Tierra Media. Las hojas de atelas, que tienen un poder curativo impresionante y que Aragorn, el héroe hombre, usa para curar las heridas mortales que le infligió a Frodo, un jinete negro. Galadriel, que le regala un frasco que es similar a las cráteras griegas regaladas a Ulises, y aún el mismo anillo que porta hasta su destrucción, el cual le permite hacerse invisible. Bueno, el héroe a menudo recibe la tentación de abandonar su búsqueda, tanto por fuentes naturales como sobrenaturales, cuya intención es retrasarlo lo más que sea posible. Así ocurre, entre otras circunstancias, cuando, como dije, fue apuñalado por uno de los jinetes negros, de los 9 jinetes negros. Cuando son famosos en la película y en las figuras, en los bestiarios que posteriormente hizo Tolkien, por montar los Nazgûl, una especie de dragones a mitad de camino entre caballos y dragón, una cosa, una bestia muy, muy linda de ver dibujada, ¿no? Cuando lo pica, por ejemplo, la araña gigante, Shelob, el original en inglés, que es un monstruo tan horrible como la Scylla homérica, y cuando Gollum le arranca el dedo de un mordiscón, que es una parodia de la pelea que tiene, por ejemplo, Ulises con que es el falso mendigo en el regreso, con uno de los fanfarrones, Ion es el personaje, en el palacio de Ítaca. Bueno, como expliqué, frecuentemente se pone a prueba el valor del héroe para medir hasta dónde alcanzan su capacidad y coraje, y también hasta dónde resisten su espíritu y su corazón. Estas circunstancias anteriormente mencionadas son apenas unos pocos ejemplos de estas pruebas cuya intensidad y rigor se acentúa a medida que el Salvador se acerca a su destino final. También hay en El Señor de los Anillos una instancia similar a la Nequia homérica, que es lo que dije en un par de ocasiones anteriores, el descenso a las minas de Moria, donde se enfrentan a un enemigo terrible, el Balrog, poderoso ente destructivo sobreviviente de eras anteriores, que en una terrible batalla hace sucumbir nada menos que a Gandalf, el mentor de Frodo, quien luego vuelve de la muerte transfigurado. ¿Cómo habrá sido de horrible el Balrog? Tuve la suerte de ver absolutamente todas las versiones fílmicas de El Señor de los Anillos, desde los cartoons hasta la última versión, y la verdad que no quedé para nada conforme con el personaje que fue recreado en el último de los casos de manera virtual. Borges, Jorge Luis Borges, nuestro Borges, en algún momento dijo que de los monstruos más terribles que él conoció a través de la lectura y que él cree que hubo en la literatura universal, el Balrog es el más indescriptible.
Bueno, lo que hace el Balrog es matar en una batalla en las minas de Moria a Gandalf. Y la transfiguración y la resurrección no ocurren en Frodo, sino en Gandalf. Con lo cual el círculo monomítico se cumple. Mientras esta épica expedición hacia Mordor tiene lugar, y acá viene el punto central, otro viaje se desarrolla en el interior del héroe y de sus amigos, de la comunidad o cofradía del Anillo. El viaje que hacen sigue un derrotero doble, hacia Mordor y la salvación de la Tierra Media, pero simultáneamente a otro territorio que es oscuro, peligroso e indomable, sus propias almas. Se trata de una introspección a las regiones más remotas y oscuras de sus almas, lo que para el teatro griego, y volvemos a Grecia, es la catarsis y la catábasis, el descenso y el ascenso. Cuanto más se acerca Frodo al punto que marcará su victoria o su derrota, más luz se arroja sobre aquellos puntos oscuros de sus personalidades. El de ellos es un viaje iniciático que se produce en una transformación y hasta cierto punto en una transfiguración. A medida que los acontecimientos van ganando intensidad y peligro, mayor es la presión que se le impone a Frodo y a sus acompañantes, y ellos se comportan con altura heroica de acuerdo a las circunstancias, gracias a esa transformación. Bueno, ya entrando en el tramo final de la charla, me voy a hacer algunas consideraciones sobre Tolkien y la referencia homérica. El mayor valor artístico del Señor de los Anillos, al igual que la Odisea de Homero, descansa en la manera en que nosotros los lectores podemos apreciar la importancia de un mito y en cómo, a partir de esa inferencia, podemos inferir un sentido o algo significativo en ese mito. La originalidad de la novela de Tolkien respecto del poema homérico reside en la manera en que el autor manipula a la estructura tradicional de la travesía mítica, de tal modo de ofrecerle al lector de este siglo la posibilidad de visualizar un mundo fantástico y de encontrarle efectivamente sus sutilezas. Estimados y estimadas oyentes, si ustedes leen El Señor de los Anillos, lo que van a encontrar es fantasía pura. Este valor es artístico y especialmente literario, porque el autor hace una utilización creativa del esquema del monomito, pero no solamente desde un estricto aspecto formal, sino también comunicativa y artísticamente, por lo cual es diferente del uso que Homero y otros autores han hecho, consciente o inconscientemente, de este esquema, y cuyos resultados, en algunos casos, es indudablemente superior. Gracias a la maestría de Homero, nosotros los lectores contemporáneos podemos imaginarnos cómo era la vida de los griegos en esos tiempos que hoy parecen tan lejanos. Gracias a la maestría de Tolkien, los lectores de este siglo, posterior al siglo problemático y febril, podemos entrar en un mundo imaginario. ¿Cuánto nos hace falta entrar un poquito en ese mundo? Pero para hacerlo, debemos abrir la puerta del mito, que fue instalada por Homero, ciertamente. Y por supuesto, debemos transformarnos en entusiastas participantes de estos fantásticos y terribles acontecimientos. Una vez que traspasamos esa puerta, cuando comencemos a leer esta maravillosa historia que se deja disfrutar tanto como la Odisea homérica, nos perderemos en los laberínticos territorios de la Tierra Media y nos quedará nada más que alistarnos en las fuerzas del mal o en la armada de apoyo a la Cofradía del Anillo o defensora del reino de Gondor. Eso se los puedo asegurar. ¿Por qué hemos de disfrutar estas grandes obras de la literatura universal? Porque sus autores saben cómo pulsar las cuerdas que tanto los hombres de la antigua Grecia como los de este siglo XXI deseamos escuchar. Los temas y situaciones en ambas historias son estrictamente humanos y son los mismos que el hombre conoce y enfrenta desde el principio mismo de la vida y que conocerá y enfrentará hasta el fin mismo de la vida. El mero pasatiempo de la lectura de la Odisea
así como de la del Señor de los Anillos, implica viajar por lugares misteriosos y desconocidos, cruzar territorios peligrosos y luchar contra enemigos y monstruos horrorosos, pero a la vez contar con la ayuda de amigos fieles hasta las últimas consecuencias, y con la ayuda de otras criaturas quienes se empeñan junto a los lectores en restablecer el orden y destruir el mal. La lectura de estas obras implica la experiencia de una aventura inolvidable que, les digo con el corazón, merece ser disfrutada. Para concluir, voy a hacer una pequeña reflexión sobre el hecho de viajar. Viajar es inherente a la condición humana. Nuestros antepasados prehistóricos evolucionaron en algún lugar del planeta y se diseminaron por todo el orden, ¿no es cierto? Hostilizados por el medio, en busca de mejores condiciones para la supervivencia o en su afán de conquista. Por este motivo, las civilizaciones nacieron, crecieron, se desarrollaron, se desplazaron y finalmente murieron. Pero algo, bastante ciertamente, dejaron. Y de eso se trata el hecho de viajar. Los éxodos, los viajes y desplazamientos hacia todas las direcciones se han repetido cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad. Los fenicios, los griegos, los romanos, Alejandro Magno, las cruzadas, Marco Polo, Atila, Cristóbal Colón, las expediciones y las colonias, el avance al oeste norteamericano y a nuestro sur patagónico, entre otros tantos personajes y acontecimientos históricos registrados oficialmente, son apenas un botón de muestra en esta inagotable necesidad de movimiento continuo que caracteriza al ser humano. Y que, atención a esto, comienza a repetirse en este pandémico milenio, con un destino añorado desde siempre, desde aquel primigenio instante nocturno en que aquellos hombres y mujeres, casi monos, sentados alrededor del fuego prehistórico que los cobijaba, que los calentaba o que los protegía de las fieras, alzaron la vista hacia el negrísimo cielo. En breve empezaremos a viajar hacia las estrellas. Bueno, muchas gracias por la consideración. Les propongo un pequeño recreíto y después estoy dispuesto para las preguntas que quieran hacer. Bien, Sergio, este pequeño recreo, ¿de cuánto tiempo? Por si alguien quiere tomar un cafecito y volver. No sé, ¿les parece 5 minutos? Bueno, entonces hacemos una brevísima pausa de 5 minutos, si quieren tomar un café o lo que sea, o aguardar acá, no se desconecten y después todos los que quieran participar. Hay algunas referencias que ya se hicieron en el chat y que sería muy bueno compartir. Así que, bueno, iniciamos de nuevo, reiniciamos en 5 minutos. Gracias. Fantástico, Sergio. Me encantó. Bueno, gracias. Gracias. Muy bueno. Sí, un verdadero Genial, viaje. Sergio. Un viaje total. Bueno, Sí. bueno, gracias. Muy Genial, bueno, Sergio. genial. Gracias, Sergio. No, por favor, al contrario, gracias por la atención. Gracias, Sergio. Yo pido disculpas por haber entrado tarde, pero tenía una paciente y me estoy ganando la vida, chicos. Así que tuve que demorar un poquito. Pero Está después, bien, cuando está bien. terminemos el recreo, me gustaría hacerte un comentario, Sergio. Me encantó desde lo que escuché. Es todo un viaje, este viaje. Pero me gustaría hacerte un comentario después. Cuando se pueda, me habilitan. ¿Cómo no? Me habilita y hago. Ahora. Ah, bueno, yo estoy lista. Porque, bueno, yo la saga... No, espera. Todavía no empezamos. No. Te decía ahora esperando que regrese la gente. Sí. Me olvido que sos bahiense. Uy, cuánta gente conocida. Oh. ¿Todo bien, Seba? Todo parece estar bien.
creo que sí, que está todo en orden por este lado. Bueno. Un lujo lo tuyo, Sergio. Bueno, hermoso. Sí. No es para tanto. Impresionante. Hay algunas caras que veo con las que mantengo contacto por Facebook y que, bueno, que tengo la oportunidad de conocer personalmente. Así que no voy a dar nombres para no mandar tragado a personas, pero qué lindo que es ver la cara de las personas. Y uno toma conciencia de lo que es el aislamiento cuando ve estas cosas, ¿no? Esto, Sergio, es también lo que vos hablabas del viaje, ¿no? Es como el viaje virtual, el viaje tecnológico, pero el contacto entre la gente de tantos distintos lugares y que uno no conoce personalmente, y de pronto de verla asiduamente es como que vas haciendo un vínculo, vas haciendo un lazo. ¿Sí? Ajá. Sí, la verdad. A mí me encantó la charla. No, estos entre Homero, entre Tolkien, a mí me fascina El Señor de los Anillos, la he leído, la he leído y releído, no entera, pero sí partes que realmente hasta me han emocionado, ¿no? Con su fantasía. Bueno, ahora vamos a ver donde la moderadora lo indique. Cuando ustedes decidan, si querés, Sergio, comenzamos. Hay algunas lecturas que quiero hacer en relación a comentarios que fueron llegando al chat a lo largo de tu charla. Bueno, cómo no. Ana de México dice que, bueno, le gustaría contar con el esquema que vos mostraste por mail, así que veremos de qué forma se lo podemos hacer llegar. Esta historia dice Rosana, esta historia toma muchas ideas de los mitos, por ejemplo, el anillo invisibilizador como el anillo de Giges. Perdón, es cierto. Yo puedo subirlo acá al mail si quieren, al chat. Bueno, sería importante para que Sergio? Sí, por supuesto. La propiedad intelectual es de los autores y está liberada, así que no va a haber ningún problema. No, en serio lo digo porque hay autores que a veces no permiten esto, pero está debidamente autorizado esto. Bien, ahí gracias. ¿Recordás el Gracias, comentario que hice recién de Rosana México? Estas historias toman muchas ideas de los mitos. Por ejemplo, el anillo invisibilizador como el anillo de Giges. ¿Querés hacer algún comentario? No, al contrario, es una muy buena referencia. Los mitos son universales y merecen, de hecho los autores los usan porque merecen repetirse, digamos, de acuerdo a la presentación o a las circunstancias de los tiempos que se viven. Pero existen, en alguna parte lo dije, existen en absolutamente casi todas, yo estoy convencido que es absolutamente en todas las obras literarias de la humanidad, pero bueno, en algunas resaltan más. Pero esta estructura mítica es una entre tantas otras que se repiten. Tolkien en ese sentido ha sido a la manera shakespeariana. Shakespeare no era ningún genio, Shakespeare tomó historias que existían y las universalizó, y Tolkien hizo lo mismo. Así que ha tomado seguramente. De hecho, se dice, yo no he profundizado mucho en el estudio de las obras de Tolkien porque soy un fanático lector. Quienes me conocen saben que además estoy tatuando mi cuerpo con las figuras de los 50 y pico de personajes y me estoy haciendo una colección de esculturas que viven en mi casa conmigo de los personajes, ¿no es cierto? Entonces no podría hacer un análisis objetivo de la obra de Tolkien, pero los que analizan mucho dicen que a la manera shakespeariana Tolkien recreó los mitos, los recreó y digamos a las circunstancias del siglo XX, así que lo del anillo, pero por supuesto, es muy cierto. Bien,
Nos dice Mariana Miranda, a mí me voló la cabeza El Señor de los Anillos, cuando yo tenía 14 años, tengo 55 y jamás volví a leer algo tan maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Gabriela Estés dice, la saga de los confines de nuestra maravillosa Liliana Bodoc también es una joya, inspirada en Tolkien, y tributaria de la mitología latinoamericana. Después agrega que Tolkien diseñó todo un mundo completo con lenguaje incluido, supongo que por su formación académica, mientras que la Odisea plasmaban lo que tenían a mano de su vida cotidiana. Sí, total. Bueno, por eso, de nuevo, las recreaciones en función de las situaciones que se viven, que vive la humanidad en determinadas épocas. Quiero hacer un comentario aparte, porque nosotros tenemos a nuestro Tolkien, lamentablemente fallecida hace 2 años, nada menos que Liliana Bodoc. La saga de los confines, estoy convencido que está a la altura de las obras de Tolkien. Y es una saga con una fantasía y una, digamos, una mitología mapuche que nosotros tenemos que promover. Estoy convencido de que debería ser objeto de estudio mínimamente en la escuela. No sé si de estudio, pero por lo menos de lectura extensiva, porque es nuestra parte del mundo, y refleja esos mitos de la misma manera que lo hizo Tolkien, o acaso, miren lo que le voy a decir, mejor todavía, porque están más adaptados a nuestra cultura, a nuestro ser identitario. Así que totalmente recomendable. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Susana. Después continuamos leyendo todos los comentarios. Sí, por supuesto. Porque no sé cómo escribirla ahí a la pregunta, por eso la hago. No, si los puntos oscuros, por ejemplo, se podría comparar con el tema de la sombra de Carl Gustav Jung. Bueno, la psicología tiene que ver muchísimo con esto. Y los puntos, casualmente, en el tema de los mitos, de la mitología en general, y de la manera en que Tolkien, y tal vez Homero no lo hace de esa manera porque, bueno, no había una forma fenomenológica de describir situaciones psicológicas en esa época, y no las hay tampoco en Tolkien, porque las historias de Tolkien son muy épicas. Pero es decir, el lector contemporáneo puede sacar conclusiones de eso, y estoy de acuerdo en que sí, particularmente la cuestión de los puntos oscuros. En todo caso, lo que reflejan los personajes de la Odisea en particular, no de la Ilíada, y de casi todas las historias y subhistorias del Tolkien, es precisamente esa lucha que hay en el alma de las personas por rebelarse o desaparecer en función de sus puntos oscuros. ¿Qué quiero decir? Es decir, todos los seres humanos tenemos puntos oscuros. Y bueno, casualmente una misión que tenemos que hacer es sobrellevarlos y, si es posible, eliminarlos. Por eso el viaje, cuando hablamos de viaje iniciático, no solo hablamos de desplazarse de un lugar a otro, porque lo hacemos todos los seres del mundo, desde que existe el ser humano. El tema es saber usufructuar en nuestro interior las experiencias, las enseñanzas, las cosas buenas que nos deja ese desplazamiento. Es decir, hacemos un viaje hacia nuestro interior para precisamente eliminar los puntos oscuros. En el teatro griego es la catarsis y la catábasis. O sea que sí, totalmente, Susana, es eso, sí. Hay un poema muy bello de Olga Orozco que termina sobre las sombras y termina diciendo que a pesar de haber convivido y todo lo que le pasó, no la quiere abandonar, lo cual te estremece porque uno quiere como sobrevivir a las sombras. Es una lucha, como que todos somos héroes. Y sí, es así. Metafóricamente hablando, es así. Es así. Bien. No sé si Susana querés... No, está bien, disculpa. No, está bien. Pensé que habías terminado. Está bien. Mariana Miranda dice que la Odisea nunca
refiere textualmente: la Odisea nunca me gustó, no me termina de conformar. La saga de los confines no la leí, pero la anoté para leerla. No, respecto a la saga de los confines, se va a quedar maravillada, se va a quedar maravillada. Cuando la lea, nos va a agradecer a todos los que estamos en esta reunión por haberle sugerido esa lectura. Si no lee la saga de los confines, que lea a Liliana Bodó, que es tan maravillosa. Su literatura es de lo mejor que he leído en mi vida en mucho tiempo. Natacha Meli dice: la saga de los confines me parece maravilloso también, porque se remite a lo latinoamericano y la conquista y reivindicación. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Jimena Nikonowen, no sé si la pronuncio bien, exquisita exposición, Sergio, muy disfrutable y con ganas de volver a esas obras. Bueno, hay muchas felicitaciones y comentarios de este tenor, Sergio, sobre tu charla. Lenny Pereiro, maravillosa charla. Tanto la Odisea como El Señor de los Anillos son de mis predilectos. Bueno, la diferencia más notable para mí es que en la Odisea, from right to everyone, dice Ray, la diferencia más notable para mí es que en la Odisea el héroe principal es humano, mientras que en El Señor de los Anillos no es humano, es un hobbit. En toda la obra de Tolkien, hasta donde recuerdo, los humanos no son tan fuertes de espíritus como las demás razas, por eso son corrompidos tan fácilmente. Casualmente, Tolkien, que él en realidad no era un escritor que se dedicaba a la literatura. Y de hecho, esta saga, El Señor de los Anillos, nació originalmente como un cuento para niños, un cuento para sus nietos, que comenzó a escribir allá por el 1936, 35, no recuerdo exactamente, y terminó de escribir 13 años después. Y después hizo sucesivas correcciones y modificaciones. Y precisamente el gran problema que tuvo al escribirla era cómo poder reflejar el honor, o sea, todas las características abstractas de los seres humanos que son buenas, pero que él no veía en los seres humanos. Entonces inventó un ser que no existe en ninguna otra cosmogonía, y ahí radica la grandeza de Tolkien, como es un hobbit, porque los elfos existían en la consideración popular, en el imaginario popular, los enanos existían, los monstruos existían, pero hay dos concepciones muy definidas que hablan hacia lo bueno y lo malo, que no son humanas, ni fueron creadas por la imaginación humana, sino por su propia imaginación, que son un hobbit y un Balrog, en representación de lo bueno y lo malo. Y sí, efectivamente, muchas de las cosas que ocurren en la obra son un castigo a la humanidad. Bien, Fabiana del Valle León nos dice: muy buena charla, el viaje siempre es potencia en literatura. Estéfano, la novela de Andrueto es un ejemplo maravilloso. Claro, sí, estoy de acuerdo. Juanis Rojas dice: muchas gracias, Sergio, ha sido un lujo escuchar tu exposición. Un gran abrazo al colectivo Quinto Elemento. María Inés Bertúa dice: metáforas de nuestro ser arrojado al mundo, como diría Heidegger, y de los duelos que debemos enfrentar. Muy buena exposición, Sergio. Bueno, Alberto Mateo dice: excelente película Tolkien. Bueno, hay una pregunta más adelante de Daniel Uriza sobre la diferencia en la característica de los viajes, si hay una diferencia, si es por tierra o por mar. En el caso de la Odisea está muy bien armado, muy claro. La mayoría del desplazamiento, por decirlo de alguna manera, es en el mar, hasta que llega a su propio reino y en su propia patria lo hace por tierra. En el caso del Señor de los Anillos es permanentemente sobre tierra, aunque hay algunas instancias en las que el héroe principal no participa directamente, que tienen que ver con las navegaciones. ¿Sí? Pero
lo importante de ese desplazamiento no es la cuestión estrictamente geográfica, más allá de que en el caso de Tolkien él es muy puntilloso y crea un mapa y un universo y un atlas propio, sino lo que acontece como consecuencia de pasar por esos lugares. Por citar un ejemplo que yo no mencioné en la charla, en algún momento tienen que pasar, para desplazarse hacia Mordor, por un lago, en donde debajo del agua se ven los rostros de todas las personas que han muerto hasta ese momento, por ejemplo, ¿no? Y entonces la sensación esa que deja en los aventureros, en los viajeros, es terrible. O, como dije, el descenso a las minas de Moria, ¿no? que es un lugar horrible, oscuro, por donde deben desplazarse. Y sí, hay acontecimientos, por ejemplo, meteorológicos que impiden, por ejemplo, que puedan avanzar cuando pasan por las montañas y tienen que volver porque los aludes de nieve no les permiten avanzar. Bueno, hay muchísimas instancias, pero más o menos, en realidad lo ideal es, en el caso tanto de la Odisea como del Señor de los Anillos, leer ambas obras o ver las películas y buscar el aspecto del viaje, que es uno entre tantos otros elementos míticos que son interesantes, o ingredientes míticos que son interesantes para considerar. Este es el del viaje solamente, ¿no? Esa cuestión en la que uno viaja y que nos pasa a todos los seres humanos. Cuando nosotros los de Quinto Elemento nos viajamos hacia el lugar donde nos vamos a encontrar, somos una persona. Cuando volvemos no somos la misma persona, porque algo trascendió en el camino, que no tiene nada que ver con el trayecto que hicimos, que fue para algunos por tierra, para otros por aire, para otros por, no sé. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Perfectamente. Bien. Bueno, Héctor Gabriel Guirini dijo, escribió muy bueno tu entretejido de los distintos representantes literarios de distintas épocas. Bueno, gracias por la charla, Rey, gracias por la charla, Sergio, espero poder seguir más adelante, al igual a todos los demás miembros de Quinto Elemento. Escribo mucha fantasía y ciencia ficción, comentarios de agradecimiento, hay muchos. Raquel Jadusiliber dice, muchas gracias, fascinante la exposición, qué interesante el contrapunto entre la desmesura de los héroes homéricos y el crecimiento que hacen los pequeños protagonistas del Señor de los Anillos. Bueno, muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. Tengo curiosidad por un comentario que alguien me dijo que quería hacer, o pregunta, si se puede, en el break, María Silvia, que querías comentar algo. Sí, cierto. ¿Puedo? Dale, voy a tratar de ser breve, Sergio, vos sabés porque me conocés que soy muy charlatana, pero voy a tratar de no serlo tanto. Mira, si yo fuera operador te corto, no te hagas problema. Me parece muy bien, Miriam, te vas a cargo. Si vos automáticamente se va a cortar al 1,5 minutos. Me parece bien. Yo conozco a Tolkien, tuve la suerte, de conocerlos allá en el año 82, más o menos, 81-82. Soy una lectora que vuelvo siempre a Tolkien, porque es uno de los pocos libros, si no es el único, creo que el Quijote por ahí, que me permite lecturas desde la antropología, desde la literatura, desde la épica, desde la sociología, desde la psicología, desde lo histórico-político. Aparece muchísimo esto de que todo lo oscuro y todo lo malo está al este, y más allá de las montañas, llámese Urs. O sea, es muy interesante, pero no era eso lo que quería comentar, sino que hay una sola palabra, Sergio, de todo lo que yo escuché, con la cual no acuerdo. En un momento vos dijiste que los hobbits tuvieron que modificar o cambiar, no me acuerdo exacto, o transformar su manera de ser. Yo creo que no. Yo creo que los hobbits, que quiere decir mediano, lo que hicieron fue en las historias difíciles, en las instancias difíciles, sacar lo que tenían adentro, y que en esta holganza, en este vivir comiendo y contándose cuentos y festejando el cumpleaños de todo el mundo todo el tiempo, no necesitaban hacer. Y ahí yo esto lo analizo desde el punto de vista psicosociológico.
nosotros venimos, y esto fue del siglo XX, en el siglo XX nosotros tenemos a nuestro gran José Ingenieros, el hombre mediocre, donde surge la palabra de la mediocracia, donde los mediocres, las clases medias, éramos unos zánganos, por poco que si no laburábamos 14 horas diarias no teníamos sentido de la vida. Y a mí me parece que la gran revolución tolkiana es que los convierte, sí los saca de lo humano, porque él saca, como vos bien dijiste, cada característica la pone en una entidad diferente, ¿no? Tanto lo mágico en los elfos, que todos lo tenemos, ¿no? Y esta cosa guerrera de los humanos, de Aragorn, o Tranco, yo prefiero a Tranco, te lo hubiera querido más viejo en la película. Me parece a mí que justamente lo que hace Tolkien es que pone todo el peso de la aventura y del triunfo, de poder llegarla a mitad, en 3 medianas, en un poco más, pero son 3 los que llegan al final, en esos 2 medianos que nunca se soñaron héroes, que les tocó la suerte, y ahí lo tenías al Frodo con su cara y su dolor, y a Sam Sagaz. Totalmente. Nuestro amado Sam Sagaz, que mi hijo más chico, que es fanático de Tolkien y se ha tatuado la puerta la puerta de la, sí, ¿cómo se llama? De la mina en la pierna, se le grabó la pierna. Se apiló la pata para poder, es un fanático. Yo siempre lo comparo a mi enano más chico con Sam Sagaz, con esa sensatez afectuosa del tipo que ama lo campesino, el tipo que ama lo hogareño, el tipo que ama el jardín, el que era un jardinero, y termina convertido en el que hace la diferencia e incluso posibilita, porque es el que lo lleva a Frodo hasta el final y el que lo saca al final, ¿no? Claro. Como cuando ataca a la araña. Entonces yo creo que lo que Tolkien hace, para mí, es mi mirada, es justamente quitarnos ese concepto, ¿puedo usar malas palabras? De mierda, de la mediocracia y del hombre mediocre que veníamos con los positivistas del siglo XX, y lo transforma en la resistencia de la clase media, del tercer mundo, de los invisibilizados, de los que los poderosos e imperialistas no ven y siguen resistiendo, como los palestinos, por ejemplo. Seguimos resistiendo. ¿Cuánto hemos resistido nosotros, nuestra generación? Acá estamos sobreviviendo. Bueno, entonces, rescatar la fortaleza interior de los medianos, que cuando se puede hacer jolgorio, joder, tomar carne con coca, nos bailamos todos los cuartitos. Pero cuando hay que resistir y hacer comedores populares, hacemos comedores populares. Es mi idea, nada, porque eso no cambiaron, sacamos lo que tenemos adentro. Bueno, casualmente esa es la representación metafórica, ¿no? Casualmente en eso. Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, vos sos una psicóloga, entonces tenés mucho más conocimiento en el tema que tengo yo, de que sí, de que acaso no es una cuestión de transformación, sino de superación de las propias limitaciones en función de mejorarse. Sí, estoy de acuerdo, bien. Y de aceptación de las sombras, alguien habló de las sombras de Jung, la línea que yo hago en Gestalt, somos jungianos netamente, no psicoanalíticos, y justamente está eso. En realidad la sombra, Jung también lo veía así, la sombra no se combate, la sombra se incorpora, es parte nuestra, es la parte oscura que todos tenemos, todos, y entonces es importante esto, lo que hicieron los hobbits, lo que hacen los hobbits todo el tiempo, o lo que hace Aragorn también, y Aragorn, no reniegan de su parte oscura. Al que no leyó el libro, por favor, ver la película es como ver el álbum de fotos de una familia gente que no conocemos, hay que leer el libro, todos. Sí, no solamente por supuesto. El Silmarillion. Sí. Ahí en todo caso le tiramos el desafío a Natacha, que es la especialista en cine del grupo, ¿no? Como para que en algún momento, por ahí, quien te dice Natacha, podemos hacer algo, ¿no? Desde la filmografía, pasando por la comparación entre, si es posible una comparación, ¿no? Entre la filmografía y la versión fílmica, las que hay, porque no hay una sola, hay varias, y la novela. Que las hay también con la Odisea. Sergio, buenísimo, dale. Bueno. Hagamos. No sabés en qué lío te metiste.
Bien, te escucho. No sé si hay Miriam. muchísimos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones. Ramón Pereira nos dice el Che y su viaje. Ahí tenemos un ejemplo, ahí tenemos ejemplo de viaje. Sí, muchos acuerdan con María Silvia Pacheta. Daniel Uriza dice hay una pureza en los hobbits que hace que puedan manejar algo sagrado, quizás. Muchos agradecimientos y felicitaciones, Sergio. Bueno, no sé si bueno. ¿quieres agregar algo más? No, la verdad que sí, la verdad estoy muy agradecido por la posibilidad de haber hecho esto, de que tanta gente se predispusiera a escucharme y que, por supuesto, les interesara el tema. Uno siempre hace estas cosas para hacer su pequeño aporte desde la literatura a que las cosas cambien para mejor. Y estas reuniones que hacemos con Quinto Elemento son uno de esos ingredientes, esos granitos de arena que nosotros ponemos para que así se dé. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia y por la atención. Bien, Sergio, muchas gracias a vos. Excelente charla. Y antes de despedirnos, definitivamente, queríamos comentarles que el primer certamen nacional de poesía de Quinto Elemento todavía está vigente la posibilidad de inscribirse y de enviar poemas. Se ha prorrogado la fecha de cierre de inscripción hasta el 31 de mayo del corriente, y que estamos muy contentos porque ya hay más de 300 inscriptos. Así que los invitamos a sumarse. Las bases están en las redes, en la página de Facebook, Twitter e Instagram de Quinto Elemento. Y si no pueden encontrar las bases o tienen alguna duda, nos escriben al mail del colectivo de escritores Quinto Elemento, que ha sido difundido en varias ocasiones con motivo de estas charlas, o si tienen alguna duda nos preguntan. Hasta el 31 de mayo pueden participar en el Certamen Nacional de Poesía de Quinto Elemento. Y le quiero dar la palabra a Viviana Rodríguez para que haga una brevísima reseña de la nueva charla, que será el próximo encuentro, el 19 de junio a las 19 horas. Vivi, adelante. Y muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Miriam, querida. Hola, ¿cómo están? Bueno, brevemente, como dice Miriam, los invito a acompañarme en este viaje del oído al corazón. En esta charla, a través de la sonoridad, nos entraremos brevemente en la historia y profundamente en las entrañas de la poesía. Hablaremos sobre la importancia de la sonoridad en la poesía, del uso correcto e incorrecto de la sonoridad en la poesía y su presencia en poemas de grandes poetas. Gracias. Y ya saben, todos los integrantes de Quinto Elemento los esperamos, ya que sin ustedes estas charlas no serían posibles. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que han participado. Te amamos, Sergio, te amamos. Subí el archivo al chat para quien lo quiera, ¿eh? Bueno. Genial. Bien. Bueno, muchas gracias. Al pelo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.